Epílogo: La repugnante malicia y locura plateada. Parte 2. Más o menos al mismo tiempo que Yama y su cómplice estaban teniendo su pequeña charla, una joven pareja se miraba fijamente a la luz de la luna. A diferencia del lugar de reunión de Yama, estaban al aire libre, encima de un puente en forma de arco. Se extendía a lo largo de un pequeño canal excavado entre la calle principal de la ciudad y sus callejones traseros. Había unos pocos canales que servían para satisfacer las necesidades de agua de los muchos restaurantes y posadas que salpicaban las calles. La luna menguante se reflejaba en la suave corriente que iluminaba los bellos rasgos de Koki. Estaba colgando la cabeza sobre el puente, mirando hacia el canal de abajo. Su expresión pensativa estropeaba sus rasgos perfectos, y parecía estar muy lejos de su normal y brillante yo. El gran héroe de Tortus parecía el dueño de un pequeño negocio que había quebrado y estaba cargado de deudas masivas. «¿No vas a decir nada?», dijo Koki, sin apartar sus ojos del reflejo de la luna. La otra figura en el puente era su amiga de la infancia de 10 años. Shizuku Yaegasi, la otra mujer de su grupo. Ella estaba de espaldas a la barandilla y miraba a la luna. Su característica cola de caballo ondeaba con la brisa. Como Koki, no apartó los ojos de la luna mientras respondía. «¿Quieres que diga algo?». Koki no dijo nada. No, tal vez no pudo decir nada. Estaba mirando hacia el canal, pero todo lo que podía ver era esa escena de Kouri confesando sus sentimientos a Hajime. Parecía tan nerviosa, pero al mismo tiempo, parecía tan feliz de poder finalmente hacerle saber cómo se había sentido. Incluso alguien tan denso como Koki tuvo que aceptar que sus sentimientos habían sido reales. Conocía a Kouri desde hacía 10 años, pero nunca antes la había visto hacer una expresión así. Había sido tan poderosa, tan hermosa, que incluso él no podía evitar conmoverse. Ahora que se había calmado lo suficiente como para pensarlo racionalmente, su confesión había sido un golpe inesperado para él. Incluso ahora, cuando pensó en ello, sintió esa sensación indescriptible en su pecho. Estaba oscura y pesada, y amenazó con aplastarle con su peso. Hasta ese momento, siempre había asumido que Kouri estaría con él para siempre. No tenía base para ello, pero nunca cuestionó esa creencia. Aunque odiaba admitirlo, había pensado en Kouri como suya. En resumen, Koki estaba celoso. Si esos celos provenían del amor, o simplemente del deseo de monopolizar Kouri, Koki no lo sabía. Todo lo que sabía era que sentía como si le hubiesen robado a Kouri. Sin embargo, la persona que la había robado, y no es que el propio Hajime afirmase haber hecho algo así, no se la había llevado realmente. Kouri había elegido viajar con él por su propia voluntad. La realidad que aún no quería aceptar, su ira hacia Hajime, y sus propios sentimientos de impotencia que venían de desafiar a Hajime a un duelo y perder todo lo que giraba alrededor de su cabeza, convirtiéndolo en un desorden entremezclado. Así que trató de distraerse hablando con su otra amiga de la infancia, pero se encontró con un breve rechazo. Incapaz de pensar en una respuesta, Koki se quedó en silencio. Shizuku miró brevemente a Koki y suspiró. «¿Qué tipo tan desesperado?». A regañadientes, Shizuku abrió la boca. «¿Sabes? Esos sentimientos tuyos son completamente irracionales». ¿Irracionales? Eso no era ciertamente lo que Koki había estado esperando. Shizuku miró a Koki correctamente por primera vez y lo explicó con más detalle. «Sí. Sabes que Kouri nunca fue tuya, ¿verdad? Bueno. ¿Eso significa que era de Nagumo?». Koki estaba siendo antipático en ese momento. Sabía que eso no estaba bien, pero no podía parar. Shizuku movió la frente. «Ay». Se cubrió la frente mientras Shizuku continuaba tranquilamente. «Idiota. Kouri es su propia persona. Ella no pertenece a nadie. Lo que elige, a dónde va, todo eso lo decide ella. Incluyendo a la persona a la que quiere comprometerse. Siempre ha dependido de ella». «¿Desde cuándo?». «Siempre lo supiste, ¿verdad, Shizuku?». Incluso sin aclaración, su pregunta era clara. Shizuku asintió. «Desde la secundaria». Eso fue cuando Kouri conoció a Nagumo-kun. Aunque lo había olvidado por completo, o mejor dicho, ni siquiera se había dado cuenta de que se habían conocido en ese entonces. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Pregúntale a Kouri si realmente quieres saberlo. No me corresponde a mí decirlo. Entonces es la razón por la que Kouri siempre hablaba con Nagumo en clase porque, bueno, ¿le gustaba? Sí, así es. Koki frunció el ceño amargamente. Aunque era la verdad, no había querido oírla. Por su parte, a Shizuku no le importaba si a Koki le gustaba o no. La falta de simpatía de Shizuku molestaba a Koki, y empezó a quejarse con ella. ¿Por qué él? Cuando estábamos en Japón, él no era nadie. Solo un otaku perezoso y desmotivado que ni siquiera era bueno estudiando o haciendo deporte. Siempre sonriendo como un idiota.
Hizo lo que fuera necesario para escapar de la situación en la que se encontraba. Ni siquiera fue tan amable con Cory. Además, era un otaku, nunca trataría a Cory así. Siempre fui amable con ella. Hice todo lo que pude por ella. ¿Cómo es que Nagumo es el del harén? Ni siquiera respeta a esas chicas. Además, es un asesino. Mató a esa demonio, aunque ella no podía resistirse. Hay algo malo con él. Lo sabía, es demasiado raro que a Cory le guste. Debe haber hecho algo para... Antes de que se pudiese enfadar hasta el punto de que volviese a malinterpretar la realidad, Shizuku le golpeó con otro movimiento en la frente. Esta vez tenía el poder añadido de su sin tempo detrás. Koki la miró con ira, pero ella solo le ignoró. Se estaba cansando de su mierda. Este es un mal hábito tuyo, ¿lo sabías? ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas suposiciones sin fundamento? No hago suposiciones sin fundamento, sí que lo haces. Koki, ni siquiera sabes nada de Nagumo-kun. No sobre cómo era en Japón, o cómo es ahora. Todas esas chicas parecían felices de estar con él, ¿sabes? Tú eres el que ignora la realidad e interpreta las cosas como quieres. Aunque todo lo que realmente quieres es convencerte a ti mismo de que Nagumo-kun es una especie de demonio que no merece a Cory. Si eso no es hacer suposiciones sin fundamento, no sé lo que es, pero... Aún así mató a alguien, fue un mal argumento, pero Shizuku aún dudó un segundo. Sin embargo, después de algunas deliberaciones, llegó a una conclusión y habló con convicción. En ese entonces, yo también planeaba matarla. Simplemente no tuve la fuerza para hacerlo. De ahora en adelante, si volvemos a encontrarnos con enemigos así, atacaré para matar. Para sobrevivir, para proteger a los que son importantes para mí, tendré que hacerlo. No estoy segura de si tendré la confianza para seguir matando a alguien cuando llegue el momento, pero... Bueno, al menos, yo también intenté matarla. ¿Crees que soy una asesina? ¿También? Koki estaba aturdido por la confesión de Shizuku. No podía creer que su fuerte, cariñosa, responsable y, sobre todo, justa amiga de la infancia consideraría incluso matar a alguien. Fue como si de repente ya no la conociera. Sin embargo, podía sentir una sombra del miedo y arrepentimiento que ya había sentido detrás de su irónica sonrisa. Al final, Koki agitó la cabeza en silencio. Shizuku continuó hablando, sus palabras significaban más para ella que para Koki. Por supuesto que su transformación fue bastante sorprendente. Teniendo en cuenta cómo estaba en Japón, es casi como si ahora fuera una persona diferente. Pero Cory parecía pensar que era el mismo Hajime Nagumo en el fondo. Y no es que haya cambiado completamente. No podemos olvidar que vino a salvarnos. Acaba de matar a ese demonio por nosotros. ¿Estás diciendo que matarla fue lo correcto? No, no creo que el asesinato pueda ser correcto. No importa las circunstancias, asesinato es asesinato. No puedo justificar eso, y no creo que nadie deba hacerlo. Entonces, pero sabes, no creo que tengamos derecho a juzgar a Nagumo-kun por ello. Después de todo, la razón por la que lo hizo fue porque éramos demasiado débiles para hacerlo nosotros mismos. Ellos, que habían mirado impotentes desde la barrera, no tenían derecho a quejarse. Fue su propia culpa que no hubieran sido lo suficientemente fuertes para guiar las cosas a la conclusión que querían. No podían culpar a Hajime por su elección cuando le dejaron la decisión a él. Cuando Koki pensó que no había sido capaz de hacer nada, se quedó en silencio. Shizuku tenía razón. Hajime fue quien lo salvó. Pero, aún así, el asesinato está mal. Koki volvió a fruncir el ceño. Viendo su renuencia a ceder, Shizuku finalmente habló de todas las cosas que ella había comprendido implícitamente cuando llegaron a este mundo. ¿Sabes? En realidad me gusta tu lado directo y justo, Koki. Shizuku, pero... aún así, eso no significa que puedas asumir que siempre tienes razón. ¿Quieres que dude de mí mismo? Sí. Necesitas una voluntad fuerte para lograr tus objetivos. Pero creer ciegamente en ti mismo y correr hacia adelante sin pensar en nada deformará incluso el más puro de los ideales. Por eso necesitas aprender a pensar en la situación en la que te encuentras y en las personas involucradas en todo momento. Necesitas realmente cuestionar si tu voluntad sigue siendo justicia o no, y si no lo es algo que todavía quieres hacer a pesar de todo. A veces lo que quieres hacer no es siempre lo objetivamente correcto. De hecho, creo que vivir una vida justa es una de las cosas más difíciles de hacer. Desde que llegué a este mundo, es algo en lo que he estado pensando. Después de todo, hasta nosotros hemos matado monstruos. Koki se sorprendió. No había pensado que a Shizuku le preocupaba matar monstruos. Koki, tienes que entender que no siempre tienes razón. Y a veces, incluso cuando lo estás, ese sentido de justicia es peligroso.
Aunque esta vez, no tenía razón en absoluto. Solo, celoso. No estaba celoso, solo estaba. Te ves muy mal cuando intentas poner excusas como esa. Koki colgó la cabeza y una vez más examinó el reflejo de la luna en el agua. Esta vez, sin embargo, su expresión no era tan oscura. Parecía muy pensativo. Shizuku suspiró aliviada. Parecía que ya había evitado que se ahogara en una espiral negativa de sus propias emociones esta vez. Pensando que probablemente quería algo de tiempo para sí mismo, ella tranquilamente comenzó a regresar a su posada. Koki llamó a su retirada. Shizuku. No me dejarás, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? Por favor, no vayas a ninguna parte, Shizuku. Prácticamente la estaba rogando ahora. Si hubiera dicho esas palabras a cualquiera de sus fans en Japón, o a las nobles damas de aquí que estaban enamoradas de él, probablemente se habrían desmayado de alegría. Tristemente, todo lo que Shizuku sentía era asco, probablemente esté deprimido por perder a Kouri. Shizuku miró hacia el brillante reflejo de la luna. La media luna que flotaba en la superficie del agua parecía muy diferente de la que había estado viendo hasta ahora. No soy tan efímera como la luna que has estado mirando, pero... no me gustan mucho los chicos pegajosos. Con eso, Shizuku se perdió de vista. Koki miró el callejón donde había desaparecido durante unos minutos antes de volver al reflejo de la luna. Se me ocurrió un dicho, el reflejo de la luna, el reflejo de la luna está por siempre fuera del alcance de uno. Significaba que había cosas que la gente podía ver, como el reflejo de la luna, pero nunca hacer las suyas. Para Koki, Kouri era la misma. Como el reflejo que estaba mirando, nunca pudo hacer la suya. Sin embargo, Shizuku había dicho que no lo era. En otras palabras, aún estaba al alcance de Koki. Aunque sus palabras justo después habían sido bastante duras. Koki se sonrió amargamente. ¿Por qué demonios le había contado todo a Shizuku? Koki dejó de mirar a la ilusoria luna en el agua, y miró a la luna real en el cielo. Las cosas que siempre había creído que estaban al alcance se sentían tan lejanas ahora. Suspirando, Koki empezó a reflexionar sobre las palabras de su amiga de la infancia, severa pero amable. Al final, la decisión de si cambiaba o no de actitud dependía de él, por lo que pasó mucho tiempo reflexionando sobre sus experiencias recientes. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.